En esta lección de la arqueología vamos a hablar de Qumrán. Los manuscritos del Mar Muerto han podido ser conocidos en su totalidad gracias a las fichas que se han hecho muy recientes. En efecto, la publicación en microfichas de todos los fragmentos de los manuscritos hallados en las cuevas de Qumrán y otras cuevas a la orilla del Mar Muerto han visto la luz muy recientemente. Ahora nos disponemos a ver el hallazgo arqueológico más importantes en temas bíblicos. Uno de los arqueólogos más eminentes de la época, W. F. Albright, lo calificó como el descubrimiento de manuscritos más importantes de los tiempos modernos. Aquí tenemos el mapa de la zona. Podemos ubicar el lugar de las cuevas y el asentamiento de Kilber Qumran. Kilber Qumran quiere decir el monte de la joroba, porque las cuevas donde se hallaron los manuscritos hacen forma de joroba de camello. Está, si os fijáis, aunque el mapa no es muy claro por el hecho de que está a 15 kilómetros al sur de Jericó y a 20 de Jerusalén, aunque parece que las distancias sean más largas, pero no es así. Jericó se encuentra a 15 kilómetros al norte y Jerusalén a 20. Está en la parte occidental del Mar Muerto y está realmente a 1,5 kilómetros de dicho mar. Es decir, que las cuevas donde se hallaron los manuscritos se encuentran a 1,5 kilómetros de la parte occidental del Mar Muerto. Aquí tenemos la cueva 1. Aquí, durante los años 1947 al 1949 de nuestra era, fueron encontrados 74 manuscritos. La obertura que veis de la cueva enfrente y las oberturas que hay arriba, todo eso estaba cubierto, solamente había una pequeña obertura en la parte superior de la montaña. Y estos manuscritos fueron hallados por unos beduinos. Y vamos a hablar un poquito de ellos. Allá al fondo podéis ver unas tiendas de campaña, unas tiendas donde viven los beduinos en el desierto. Estos beduinos, la tribu de los tamaríes, pueblan el desierto de Judá desde hace 300 años. Es una tribu seminómada. Por esto quiero decir que además del camello, crían ovejas y cabras. Sus desplazamientos por el desierto no alcanzan las distancias de los propiamente nómadas. En la actualidad, la mayoría de los tamaríes han dejado el pastoreo y se han establecido en grupos de casas bajas de piedra en los suburbios orientales de Belén. Allí las mujeres venden en el mercado semanal al aire libre sus productos frescos. Aquí vemos a una pastora beduina que lleva sus ovejas a comer en estas tierras tan áridas y con tan poca vegetación. Allá al fondo vemos a un hombre de la tribu de los tamaríes que trabajan ahora, precisamente hay muy poquitos que se dedican al pastoreo, la mayoría trabaja en la construcción o en fábricas o en almacenes. Solo unos cuantos miembros de la tribu se desplazan todavía hacia el Mar Muerto. Los pastores beduinos con camellos en el desierto de Judá han estado viviendo por años. Ahora hacen su negocio con los turistas incautos, como el que está en la fotografía. Ahora, una de las cosas que quiero que os fijéis es el fondo. Se puede ver la orografía del terreno, es decir, es un desierto totalmente, el desierto de Judá, sin vegetación alguna. Solo en el comienzo del invierno y a causa de las lluvias, en el lugar aparece unos pocos centímetros de hierba, lo suficiente para salir al pastoreo con las ovejas y las cabras. Nos acercamos al Mar Muerto, llamado así porque no existe nada de vida marina en sus aguas. Allá al fondo vemos al mar, las montañas de la izquierda forman
ya lo que sería Jordania. Aquí tenemos el Mar Muerto a unos pocos kilómetros. Qumran se encuentra a la derecha. Sus aguas, las aguas del Mar Muerto, contienen un 56% de salinidad. Ahora vemos el Mar Muerto desde Qumran. Lo que vemos después del Mar Muerto, aquellas montañas, ya son Jordania. Fijaros, ningún cuerpo puede sumergirse en sus aguas. Y aquí tenéis la prueba. Esta foto fue tomada en 1986. Yo mismo, que no sé nadar, en este mar floto. Y aunque una persona me empuje sobre mi pecho con sus manos hacia adentro, no me puedo hundir, porque el agua está espesa. La salinidad hace que el agua esté como aceite, y realmente ningún cuerpo puede sumergirse en sus aguas. Fijaros, por la evaporación del agua salen las salinas. Las aguas, al evaporarse por el sofocante calor, produce un paisaje de montones de pequeños montículos salados que dan lugar a un aspecto de terreno lunático. Este es el aspecto que ofrece la orilla del Mar Muerto. Conforme las aguas se van evaporando, surgen montones y montones de sal. En esta zona desértica, las tribus beduinas han permanecido por siglos, considerando a esta región como su propiedad. Por aquí pasaban con camellos, con cabras y con ovejas en invierno, cuando las lluvias hacen reverdear el paisaje. Y ahora viene la historia. En enero del año 1947, 3 jóvenes beduinos, que eran familia entre ellos, eran primos, con sus cabras y ovejas, se encontraban acampados en esta vaguada, al fondo de la montaña, abajo. Ahí donde está la cueva 1, que se marca en la fotografía, ellos estaban abajo, en la vaguada, con las cabras y con las ovejas. Pero una de las cabras se subió arriba. Ahí donde se ve cueva 1, ahí estaba una cabra. El joven beduino le lanzó una piedra. Y entonces lo que ocurrió fue que la piedra entró por un agujero y rompió. El joven oyó un ruido de cascos rotos, como de vasijas de barro. Entonces pensaron los jóvenes que habían encontrado un tesoro, o quizá algún lugar donde podían haber un mapa de un tesoro. Pero era ya de noche, lo dejaron para el siguiente día. Acamparon allá y al día siguiente, muy temprano por la mañana, casi sin poder dormir pensando en el tesoro que les podía aguardar, subieron arriba de esta montaña y vieron una abertura pequeña que hicieron un poquito más grande para entrar dentro de la cueva. ¿Qué encontraron dentro de las cuevas? Encontraron estas ánforas de barro y ellos creían que estaban llenas de monedas de oro o de algún mapa con algún tesoro. Y realmente dentro de las ánforas de barro no había dinero, ni el mapa de un tesoro, ni monedas. Dentro de las ánforas se encontraron unas pieles viejas envueltas en unos harapos. Sin embargo, el tesoro era más valioso de lo que ellos pensaban. ¿Qué había dentro de estas ánforas? ¿Qué es lo que encontraron? Pues encontraron 2 libros del profeta Isaías, un comentario al libro de Habacuc, un manual de disciplina, otro libro sobre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, otro libro acerca de salmos de acciones de gracias y otro libro con el Génesis apócrifo. Los 2 rollos de Isaías, casi completos, uno de ellos sí estaba completo, es este pergamino
que tiene 25 centímetros de ancho por 7 metros de largo y está fechado en el año 100 antes de Jesucristo. Una de las cosas importantes es que estos jóvenes beduinos son analfabetos, por tanto ignoraban el valor de lo que realmente tenían entre sus manos. Los extraños signos visibles en las pieles carecían de significado para ellos. Después de deambular con los rollos a cuestas durante 3 o 4 meses y creyendo que algún valor debían tener, se acercaron a un comerciante en Belén. En esta céntrica calle de Belén vivía el anticuario Khalil Islander, al que todos conocían por el nombre de Cando. Cando, el comerciante de Belén, en cuya tienda se aprovisionaban los beduinos y que también era carpintero y zapatero remendón. Cando se ofreció como agente y les anticipó $20 por los pergaminos. Fijaros bien, este hombre es el Cando. Cando pensó que si no había nadie interesado en adquirirlos, quizá le podrían valer para remendar algunas sandalias de cuero. Cando era miembro de la comunidad ortodoxa siria de Jerusalén y creyó que el arzobispo de su iglesia, Samuel Atanasio, podía estar interesado en los documentos. Así que en la primavera de 1947, aquel hombre bajito, moreno, con ojos grandes y fresca sonrisa, se presentaba ante el arzobispo sirio de Jerusalén y le explicaba la aventura de los jóvenes beduinos. Ahí vemos Jerusalén al fondo y aquí tenemos una vista preciosa de Jerusalén en la noche. Aquí se desarrollaron las importantes negociaciones entre Atanasio y Cando. Aquí tenemos el monasterio de San Marcos, lugar que sirve de iglesia y seminario teológico para hombres jóvenes. Se encuentra en Jerusalén. Es el llamado también el monasterio de los sirios. En él se respira una atmósfera de antigüedad y leyenda. Se cuenta que María, la madre de Juan Marcos, vivió aquí. La tradición mantiene con firmeza que aquí tuvo lugar la última cena de Jesús con sus apóstoles. También aquí fue donde el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Y aquí también se encontraban los discípulos orando cuando Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel. Lo cierto es que en este monasterio de San Marcos se encuentra una inscripción. Esta inscripción en la pared, escrita en arameo, y que dice así: esta es la casa de María, madre de Juan Marcos, dedicada a la Iglesia por los santos apóstoles con el nombre de la Virgen María, Madre de Dios, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, y restaurada después de la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 73 después de Cristo. Aquí podemos ver a Samuel Atanasio. Samuel Atanasio le compró a Cando 4 de los 7 rollos que tenía. Pagó por esos rollos $250 por ellos. Los otros 3 fueron vendidos por Cando a la Universidad Hebrea de Jerusalén. En la primavera de 1948, la situación en Israel era insostenible. Samuel, temiendo por su vida y por los manuscritos, decide salir de Jerusalén con rumbo a los Estados Unidos. A su llegada, emprende una cruzada por todo el país con conferencias y exposiciones en distintas universidades. El 22 de octubre de 1949 fueron expuestos en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. También hubo una exposición de los manuscritos en la Universidad de Chicago en 1950. Aquí vemos a Atanasio junto con 2 representantes de la universidad en Chicago en el año 1950, exponiendo los 4 documentos que él había comprado. Pero nadie parecía estar interesado en quedarse con los manuscritos. Samuel Atanasio, cansado de ir de aquí para allá con estos manuscritos, decidió ponerlos a la venta. Así, en la página 14
del periódico Wall Street Journal del 1 de junio de 1954 aparecía esta nota: documentos en venta, 4 rollos del Mar Muerto, manuscritos bíblicos fechados alrededor del año 200 a.C., están a la venta. Sería un regalo ideal para una institución educativa o religiosa. Apartado de correos F206. El 7 de octubre de 1954, Samuel Atanasio recibía un cheque de una persona anónima por valor de $250.000. En febrero de 1955, el primer ministro israelí anunciaba al mundo la compra por parte de Israel de los 4 rollos del Mar Muerto. Si nos fijamos, Cando le dio $20 por los manuscritos a los beduinos. Atanasio se los compró a Cando por $250 y ahora le estaban pagando $250.000 a Samuel Atanasio por los manuscritos. Y lo hacía una persona anónima que resultó ser el hijo del arqueólogo más importante que ha tenido Israel, que los compró para esta nación. Ahora estos manuscritos se encuentran en el santuario del libro, que está a mis espaldas. Si os fijáis, el santuario del libro, el monumento realmente arqueológico que se ha levantado, tiene la figura de una tapa de las vasijas de arcilla, de las ánforas, donde se encontraron los documentos. Ahora, la pregunta que surge aquí es: ¿quién puso allí las ánforas? ¿Cómo llegaron a las cuevas estos manuscritos? ¿Quién los copió? ¿Quién los puso allí? Y la arqueología se centró en las ruinas de Kilber Qumran, situadas muy cerca de las cuevas. Por las excavaciones realizadas se sacaron 2 conclusiones. Qumran había sido habitada por la secta judía de los esenios, que esta comunidad había preparado y escondido los manuscritos en las cuevas. Ahora, ¿por qué y cuándo se retiraron al desierto? En un texto encontrado en la cueva 4 encontramos la respuesta al por qué. Vosotros sabéis que nos hemos separado de la mayoría del pueblo y no deseamos unirnos a ellos en estas cosas. ¿De qué está hablando estas cosas? Es una larga lista en la que los otros, la mayoría del pueblo, se habían apartado de la correcta interpretación de la ley. Esto ocurría hacia el año 150 a.C., cuando ellos decidieron apartarse de Jerusalén e ir a vivir en estas montañas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Una de las vistas de la ruina de Qumran mirando hacia el Mar Muerto. Los esenios nos eran ya conocidos gracias a cierto número de descripciones de autores antiguos, las más importantes de las cuales son proporcionadas por Plinio, Filón y sobre todo por Flavio Josefo. Los esenios tenían una estructura orgánica estrictamente jerarquizada, un noviciado progresivo para preparar la admisión de nuevos miembros, una vida en común, comunidad de bienes, estricta observancia de las prescripciones de pureza ritual, comidas comunitarias, etc. Durante el reinado de Juan Hircano, sobre el 134 al 104 a.C., un puñado de sacerdotes esenios, agrupados en torno al maestro de justicia, se separaron del movimiento madre y se dirigen al desierto, donde establecen su propia comunidad sectaria. Los motivos más importantes de esta ruptura son la organización del ciclo festivo, las prescripciones relativas al templo, al culto, la pureza de las personas y de las cosas, y la inminente llegada del Mesías. El resultado es la creación de la comunidad de Qumran, una comunidad
que permanecerá durante un par de siglos fiel a las directrices del Maestro de Justicia y viviendo en la tensa espera escatológica que marca sus orígenes. A su celo por el estudio y la interpretación de la ley, debemos esa rica biblioteca que los descubrimientos de Qumrán nos han permitido recuperar en parte. Aquí tenemos el resto de la torre que protegía el asentamiento de Qumrán. Los arqueólogos nos indican que el asentamiento de Qumrán se reconstruyó sobre una formación cuadrangular antigua, utilizando el 27 como medida importante. Así la torre, que protegía la principal entrada al edificio, tiene 27 pies romanos de larga, 297 centímetros, igual a 27, igual a 7,96 metros, casi 8 metros de larga, como también la habitación dedicada al Consejo de la Comunidad. Todos los manuscritos encontrados provienen de la biblioteca de la comunidad que vivió en lo que hoy son las ruinas de Qumrán y que a falta de otro nombre conocemos como la comunidad de Qumrán. Esta es la respuesta correcta al interrogante de quién escribió los documentos y que ha sido demostrado por un doble camino. Primero, mediante el análisis de la totalidad de los textos y segundo, a las excavaciones realizadas en las ruinas de Qumrán. Ahora, ¿cómo pudieron sobrevivir a la vida del desierto? A 800 metros del lado noroeste del enclave de Qumrán se dispuso la entrada del acueducto que abastecía de agua al conjunto. En este lugar, a una distancia de 27 multiplicado por 10, igual a 270 pies, 800 metros, se encuentra un manantial de agua dulce. Aquí los esenios construyeron un canal hasta el asentamiento para tener abundante agua potable. Aquí vemos el canal de agua que construyeron desde el asentamiento en la montaña. Si lo veis, allá a la falda de la montaña se puede ver en dirección debajo de la letra M cómo está ese conducto que nos va a dar hasta el lugar donde se encuentra el asentamiento, que pasando por distintas cisternas y bautisterios, podemos ver aquí este canal y nos lleva ese canal a unas cisternas que abastecían la comunidad de agua necesaria para beber y naturalmente para cocinar. En esta cisterna podemos ver la apertura, que cuando estaba la cisterna llena de agua, por esa abertura nos lleva al lavatorio. En eso podemos ver en la parte superior izquierda una abertura que comunicaba con el lavatorio o bautisterio, y este a la vez tenía una salida que comunicaba con otro lugar. Así era una especie de vasos comunicantes, donde el agua corriente recorría toda la comunidad, dando agua potable para beber, para lavar y para las distintas purificaciones. Aquí tenemos no solamente los esenios necesitaban agua para sus necesidades físicas, sino también para la limpieza de baños rituales. Y aquí vemos uno de los bautisterios. Aquí tenemos también la sala de los escritorios, donde los esenios estudiaban y preparaban los manuscritos. La habitación mide 13 metros de larga por 4 metros con 60 centímetros de ancha. En ella se encontró una mesa estrecha y larga junto con un banco que tenían para copiar los manuscritos. Y ahora dentro de lo que es el enclave de Qumrán están estas mesas, estos escritorios, para que la gente pueda ver cómo eran. Aquí, en estas mesas, trabajaban en turno las 24 horas del día. Ellos querían ser el remanente santo de Israel. Aquí vemos algunos tinteros que fueron piezas fundamentales en la comunidad. Estos que vemos son una clara muestra, extraídos de las ruinas de Qumrán.
La sala principal tiene 20 metros de larga por 4 de ancha. La comunidad se reunía aquí para las comidas y mientras comías se recitaban las escrituras y también se hacían oraciones. Todas las cosas las tenían en común y era necesario un periodo de 3 años de prueba para poder pertenecer a la comunidad. Flavio Josefo nos relata que en el año 31 hubo un terremoto en toda Judá, del que no se libraron los esenios. Por las huellas que encontramos en las ruinas, podemos ver aquí los escalones que bajan al bautisterio o al lavatorio partidos por el terremoto. También un calendario solar con 364 días al año, basado en una antigua tradición judía, era usado por los esenios. El tiempo era muy importante para la secta y de grande significado para saber con precisión los acontecimientos proféticos. Aquí tenemos el resto de un mortero, donde los esenios molían el grano. Ellos salían a trabajar por la mañana. Al mediodía volvían para comer y después de comer y después de las oraciones volvían de nuevo al trabajo, donde cultivaban en la agricultura distintos granos que ellos luego podían hacer el pan y otras cosas. Aquí vemos una reproducción de lo que el poblado de Qumrán. El número 5 en la fotografía corresponde a la torre fortificada. El número 9 es el escritorio. El número 13 es la sala de reunión. El número 17 son las cisternas. Otros objetos encontrados son las sandalias que vemos ahí a la derecha, la lámpara de aceite en el centro, las horquillas para el pelo en la izquierda, etc. Todo esto se ha encontrado en las ruinas de Qumrán. Ahora, ¿cómo ellos y en qué época pusieron estos pergaminos en las ánforas? Que esta es la pregunta. Ahora vamos a ver aquí una escenificación de lo que ellos estuvieron haciendo. Cuando los judíos se rebelaron contra los romanos en el año 66 después de Cristo, estos, antes de asediar Jerusalén, sometieron otras zonas. La 10ª legión romana, al mando del general Tito, que más tarde sería emperador, marchó hacia el sur del Valle del Jordán, conquistando la ciudad de Jericó. De allí, hacia el sur, llegaron al Mar Muerto, donde atacaron Qumrán y la destruyeron. La destrucción de Jericó se produjo 3 días antes. Desde Qumrán se puede ver el humo de Jericó. Allí los esenios, avisados de los que se les venía encima, escondieron los manuscritos en las cuevas cercanas. Ninguno de ellos sobrevivió y los documentos han permanecido ocultos casi 2000 años. Estas fueron las ánforas donde ellos guardaron los pergaminos. Estaban cerradas y se han podido conservar porque estaban en una cueva donde no entraba el aire, estaban encerrados dentro de estas ánforas donde tampoco penetraba el aire, y así ha podido conservarse estos manuscritos por 2000 años. Los manuscritos hallados en las cuevas de Qumrán están expuestos ahora en el Museo de Jerusalén, conocido como el Santuario del Libro. En el interior del museo encontramos los documentos hallados. En el centro de la sala está el libro del profeta Isaías, de 7 metros de longitud, que es lo que están observando estas dos mujeres. En la parte exterior, este es el santuario del libro. La arquitectura del edificio nos recuerda las tapaderas de las tinajas o ánforas donde fueron hallados. El interior tiene forma de cueva, como hemos visto. Ahora, algo muy importante para los creyentes es el valor de los manuscritos. ¿Qué valor tienen estos manuscritos para la Iglesia? Pues bien, un total de manuscritos encontrados, el total de manuscritos encontrados se cifra entre 850 y 900. De estos, 225 son copias de distintos libros bíblicos. Se han encontrado restos de todos los libros de la Biblia hebrea,
excepto del libro de Esther. ¿Por qué? Porque los esenios no celebraban la fiesta de Purim, que nos relata Esther, y también, como sabemos, en el libro no aparece el nombre de Dios. Todas las ediciones impresas de la Biblia hebrea se basan en manuscritos judíos de la Edad Media. Es decir, que hasta aquí las copias que nosotros tenemos del Antiguo Testamento estaban hechas con el manuscrito llamado el manuscrito de Leningrado, que es del año 1000 después de Cristo. Sin embargo, los manuscritos bíblicos de Qumrán proceden del siglo III antes de Jesucristo. El libro de Isaías completo es del año 100 antes de Cristo. Así que los documentos de Qumrán son 1000 años más antiguos que los diversos manuscritos que sirven de base al texto de la Biblia hebrea. Un total de 11 cuevas han sido encontradas y han sido hallados libros completos y distintos manuscritos incompletos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, como hemos dicho. Tenemos, por tanto, la Biblia hebrea más antigua y deberíamos dar un certificado profesional a los copistas judíos, porque el texto bíblico, tal como nosotros lo conocemos hoy, es el mismo que se ha encontrado en Qumrán.